El primer punto, el grueso de las izquierdas, o una parte de las izquierdas, refiriéndose a estas nuevas derechas, las califican como fascismo. Yo entiendo la adjetivación, a veces también lo hago, pero me parece que el concepto de fascismo no es adecuado para la comprensión de lo que estamos viviendo. El fascismo existió, hay grupos fascistas, pero el fascismo fue un periodo histórico que geopolíticamente habría que ubicarlo entre la decadencia del Imperio Británico y el ascenso del imperialismo británico y el ascenso de Estados Unidos como potencia hegemónica, con el telón de fondo de la revolución bolchevique. En ese periodo surge el fascismo, en una parte del mundo muy concreta, fue un fenómeno terrible, pero yo creo que acotado a un periodo histórico, y aunque hay personajes de la derecha que se inspiren en ellos, la realidad actual es bien distinta. Entonces yo creo que mentar fascismo, sobre todo como adjetivación, lo entiendo, incluso, repito, a veces yo lo digo en momentos de mucha bronca, pero creo que no ayuda a la comprensión del fenómeno de las nuevas derechas ultras que estamos viviendo. El segundo punto es la diferencia con las viejas derechas, las derechas oligárquicas. Esas derechas, por lo menos en América Latina, que es lo que conozco un poco, eran la alianza entre la espada, la cruz y la tierra, ¿verdad? Los terratenientes, las cúpulas eclesiales y del comienzos del siglo XX y fines del siglo XIX, y los militares. Esas derechas que no han desaparecido del todo, sobre todo en países como Colombia, que se han reconfigurado, sí fueron en la mayoría de los países derrotadas. Revolución Mexicana, revolución en Bolivia, varguismo en Brasil, peronismo en Argentina, quebraron el poder de las viejas oligarquías. Y las derechas que tenemos ahora, que son terribles, tienen una configuración distinta, que en algunos casos retoman aspectos de aquellas viejas oligarquías, pero que no son lo mismo, ¿verdad? En un periodo histórico totalmente distinto al cual guerras de independencia, que fue cuando se configuran estas oligarquías, estamos en un periodo completamente diferente. Y eso me lleva al tercer punto. Hoy tenemos derechas nacidas, funcionales a una transición hegemónica entre Estados Unidos y Asia, Pacífico, China. Ese es el principal escenario global en el que surgen las nuevas derechas. O sea, un periodo de decadencia de Occidente, en donde vivimos una crisis de la civilización occidental, moderna, capitalista, colonial, patriarcal, y la transición a otra cosa. Son, por lo tanto, derechas para la guerra, y no para cualquier guerra, no para una guerra entre estados. Mañana voy a hablar más de esto, sino para una guerra contra los pueblos. Hoy la guerra es contra los pueblos, no es una guerra entre estados. El caso de Filipinas es clarísimo, no hay un estado al que combata el poder. Y quiero aclarar una cosa, en la transición hegemónica que estamos viviendo, hay una particularidad que las diferencia de las anteriores transiciones bajo el capitalismo, y que yo creo que Wallerstein y los adscriptos, entre ellos yo, al sistema mundo, no se valoran adecuadamente. Todas las transiciones hegemónicas hasta hoy, desde la inicial Venecia hasta la de Estados Unidos, fueron dentro de la cultura de la civilización occidental. Esta es por fuera de, es Asia-China.
Y eso le agrega a esta transición un componente colonial, racista, muy profundo, que creo que está en el discurso, no directo, pero indirectamente, de los jefes de Estado de las principales potencias. Todavía estamos en un periodo en el cual se reviven lo que fueron las guerras coloniales, las guerras del opio, etc. Entonces me parece que, aunque hay, como en otras transiciones, un dominio del capital financiero que se expresa de forma muy clara en el neoliberalismo, que es un modelo político, económico y de sociedad para la guerra, porque el neoliberalismo es la guerra contra los bienes comunes, ¿verdad? Es la apropiación de los bienes comunes. Entonces, la lógica que está detrás de estas derechas es la guerra, es la destrucción de las personas, del medio ambiente, de toda aquella parte de la humanidad que sobra, que no es integrable. Y dicho esto, me voy a focalizar en un ejemplo para tratar de ir un poquito más al fondo, que es el caso de Brasil, que me parece que es un país en el cual, de lo que yo conozco, se pueden observar algunos fenómenos profundos de esta nueva derecha. Los voy a mencionar sin un orden jerárquico, sino sumatorio. Uno es el papel de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas jugaron y juegan un papel importante en la gobernabilidad actual de Bolsonaro. Más de 100 militares retirados integran los escalones superiores del gobierno de Bolsonaro. Militares que se foguearon, ¿dónde? En Haití, la mayoría de ellos, en la misión de Brasil en Haití. Población negra, favelas, o sea, barrios pobres, y la estabilización de un régimen impuesto por la alianza Estados Unidos, Canadá, países europeos y los países latinoamericanos que están en la misión, que estaban en la misión. Y hoy la experiencia haitiana, ellos mismos lo han dicho, la llevan para el control de la población brasileña. Los militares jugaron un papel importantísimo, no directamente, sino detrás del escenario, en el impeachment a Dilma Rousseff, en el encarcelamiento de Lula, ¿verdad? Directamente el comandante en jefe el día anterior del juicio a Lula lo dijo con otras palabras, pero dijo que la justicia debía cumplir su obligación, que era encarcelar a Lula. O sea, el papel fundamental de las Fuerzas Armadas que no está en discusión en las izquierdas. Nosotros no discutimos de las Fuerzas Armadas, las damos como un hecho existente, como un hecho fáctico que no discutimos. En segundo lugar, ya se ha mencionado, las iglesias pentecostales, evangélicas y pentecostales. En Brasil es muy importante este papel. En Colombia fueron las que permitieron ganar el referéndum contra la paz, el no. Por supuesto, en Guatemala en la guerra, Ríos Montt fue un genocida venido de ese lado, y en la mayoría de los países de América Latina hoy están jugando, incluso en un país tan laico como el mío, donde la mayoría de la población no es creyente, ya hay políticos que se identifican con las iglesias evangélicas. Y cuidado, las iglesias evangélicas tienen un papel importantísimo en los lugares donde están los sectores populares, más pobres, en las favelas. Uno recorriendo las favelas de Río, que es las que yo conozco, La Maré en concreto, que es el mayor complejo de favelas, hay enormes iglesias pentecostales que caben miles de personas, son gigantescos galpones como las viejas fábricas, y ahí se producen cultos muy bien montados, con música, con luz, con guardería para los niños y las niñas, con danza y baile. O sea, es un lugar agradable, no es un lugar para sufrir, ¿verdad? Y ellos, los pentecostales, inciden en los territorios que nosotros hemos abandonado. La izquierda
y las comunidades eclesiales de base. O sea, no es que estemos en disputa. En esos espacios, y no solo hay iglesias grandes, hay lo que en Colombia llaman iglesias de garaje, que son iglesias que caben 10 personas nomás, y bueno, hay otro tipo de gente allí, gente más mayor y eso, pero en un vínculo cara a cara. Tercer cuestión, los aparatos de justicia. No todo el aparato de justicia, pero importantes sectores de la justicia y del aparato estatal están jugando un papel bien importante en esto. Cuarto, el narcotráfico. El narcotráfico es aliado, imbricado con las fuerzas policiales y militares. México es un laboratorio excelente de eso, incluso con la importación o exportación de Colombia de uno de los teóricos prácticos más importantes, que fue el general Óscar Naranjo, jefe general de la policía colombiana, que vino aquí a poner en práctica lo que había puesto antes en práctica en Colombia, que es la alianza militar, policial, narco, para aplicar esa guerra contra los desechables, o sea, la mitad de la población. Y acá en Brasil, yo no sé cómo está en Colombia, pero en Brasil sí hay ya trabajos que dan cuenta de una alianza entre narcos y pentecostales. En las parroquias que había en las cárceles, las parroquias católicas se fueron cerrando porque no había curas, bueno, ustedes saben perfectamente este problema, para ir a las cárceles. Y los pentecostales rápidamente levantaron la mano y dijeron, nosotros nos hacemos cargo de las parroquias. Y en las cárceles sus parroquias establecieron un vínculo estrecho con los narcos. Esto se dice muy fácil, pero imagínense en una favela donde vive una parte, 30% de la población de Río, de San Pablo, esa alianza narco-paramilitar, bendecida por las Fuerzas Armadas que ocupan las favelas cada X tiempo, es un poder enorme sobre la población, muy vulnerable, negra básicamente, afrodescendiente, que es sometida por la fuerza, y en grados distintos, porque la ocupación militar se produce muy por arriba, no entra capilarmente en las viviendas como sí entran los narcos y los pentecostales. Luego hay una alianza muy potente entre ese 1% del capital financiero. Brasil es uno de los países con más desigualdad del mundo, están entre los 10 países más desiguales del mundo, y importantes sectores de las clases medias. Las viejas clases medias, las que hemos tenido sobre todo en Chile, Argentina, Uruguay y en parte Brasil, quizá México, que eran profesionales, universitarios, más o menos ilustrados, esas viejas clases medias están en retirada. Y eso aparecen unas nuevas clases medias profundamente consumistas, arribistas, que van a universidades privadas, de estas de ocasión, que pagando se obtiene un título, etc. Y finalmente estas clases medias ponen en pie movimientos de masas importantes, que ahora han caído bastante, como fueron los que jugaron un papel importante en la derribada de Dilma, que fueron el movimiento Brasil Libre, un amplio movimiento de masas que hoy está en los partidos de derecha, sus principales líderes, otro movimiento que se llamaba Ven pra Rua, ven a la calle, que protagonizaron enormes movilizaciones, ayudados por los medios de comunicación, etc., y que fueron un poco el movilizador de masas de clase media capaces de enfrentar al gobierno del Partido de los Trabajadores. Ahora, yo sí creo que esta es una guerra, como señala Agamben, contra aquel sector de la sociedad que por una u otra razón no es integrable en periodo de neoliberalismo, ¿verdad? El neoliberalismo tiene una peculiaridad y es que permite un empleo digno y con posibilidad de ascenso social
entre un tercio y la mitad, quizá, exagerando mucho, de la población. El resto de la población es objeto de políticas sociales o se rebusca como buenamente puede. Y con esto paso al quinto y último tema. ¿Cuál es el enemigo de estas derechas? Hay dos enemigos básicamente. Uno son las mujeres, ¿verdad? Las mujeres empoderadas, y ahora lo voy a explicar un poco más. Y otro es los pueblos, los indígenas, los negros, los pueblos, ¿verdad? Los pueblos no blancos, ¿verdad? Son aquellos que son las mestizos, principales víctimas de esta guerra. Y son los dos sectores que se han venido empoderando en las últimas décadas. Pueblos originarios, principalmente. Incluso en un país donde hay una pequeña población indígena como Brasil, tienen una potencia enorme y han sido capaces, guaraníes, mundurucúa, guaraníes, en fin, diferentes grupos, de enfrentar algunos de los proyectos neoliberales más potentes, como la brutal represa de Belo Monte, que es la tercera del mundo, que es enormemente destructiva, o recientemente desafiar al gobierno de Bolsonaro en la explanada de los ministerios en Brasilia. Y el tema de las mujeres, quisiera ponerlo con un ejemplo. Hay un estudio muy interesante de dos antropólogas de Porto Alegre, en el sur de Brasil, mujeres las dos, Rosana Piñeiro es una, el nombre de la otra no lo recuerdo ahora, que durante una década han trabajado en una favela de Porto Alegre. Una favela que cuando estaba el gobierno del PT votaba masivamente a Lula y ahora vota masivamente a Bolsonaro en las últimas elecciones. Y entre muchas cosas quisiera destacar una sola que ellas descubren, es el enojo de los varones jóvenes de 15 a 20 años que votan masivamente a Bolsonaro con sus pares, mujeres de 13 a 20 años que se han empoderado y que le discuten al docente en el aula y que no quieren salir contigo porque eres muy violento. O sea, se han puesto en un lugar de poder, o por lo menos de poder decir no, de levantar la voz. Y esos chicos están muy enojados con sus chicas, con las pares de edad, son casi todos negros, ¿verdad? Ellos y ellas, y ese enojo lo lleva a referenciarse en un tipo como Bolsonaro que, como dice Rita, como no pueden cumplir el mandato de masculinidad, porque son jóvenes, varones, negros, pobres, y nunca van a poder cumplir ese mandato, se referencian en el macho alfa, que puede ser Bolsonaro u otros como Bolsonaro. Uno dice, esto es muy simplista, sí, pero es como funciona. Y hay otros elementos, ¿verdad? Muchas mujeres que no terminan de aceptar que sus hijas salgan de noche y vayan con un chico o una chica o con alguien que no se sabe si es chico o chica y que genera una entendible, aunque no compartible, inseguridad que lleva a buscar el orden a menudo en la iglesia evangélica, pentecostal. Entonces, no quiero simplificar y decir que esto es todo, pero hay datos que permiten concluir que hay una fuerte reacción colonial patriarcal, racista, machista, que además ustedes saben, colonialismo y patriarcado son dos fenómenos diferentes, pero que en muchos aspectos se tocan y se refuerzan mutuamente. Porque que una mujer en Brasil o en cualquiera de nuestros países de clase media que viva aquí en Santa Fe salga con el pelo teñido de anaranjado y con un pantalón muy corto y tenga una amiga y vayan del brazo, bueno,
pero mujeres negras en la favela, eso está difícil, ¿verdad?, de aceptar. Y para terminar quisiera decir que estos regímenes, estos gobiernos de ultraderecha son frágiles, parecen muy duros, pero son frágiles. O mejor dicho, son inestables. Yo sostengo que terminado el ciclo progresista, no le sucede un ciclo conservador o de derecha, sino lo que le sucede es una profunda inestabilidad. Y creo que estos gobiernos de derecha son muy inestables. Y son derrotables, no a corto plazo ni electoralmente. Y esto quiero plantearlo. Se les puede ganar una elección, o dos, pero derrotar a la ultraderecha solo electoralmente es no derrotarla, porque la ultraderecha ha mostrado que tiene capacidad de estar en la sociedad aunque no tenga el gobierno. Y de lo que se trata es de combatir las bases materiales, el neoliberalismo, culturales, el machismo, el colonialismo, sociales, económicas, de este modelo de guerra que se ha impuesto contra los de abajo. Yo creo que tenemos por delante décadas de este fenómeno y que tenemos que aprender a convivir, a luchar, a organizarnos en esta situación de conflicto contra las y los de abajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las exposiciones y por darme la palabra ahora. Hemos escuchado cómo entender la extrema derecha hoy también en un ámbito teórico. Y nos presentó Raúl un análisis de la nueva configuración de la derecha actual y subrayando también esos temas muy importantes de inestabilidad y de ambivalencias, como también los pobres votan por Bolsonaro y esas cosas. Y vimos las consecuencias más fuertes, mortales, de un régimen político populista, o mejor dicho, de la extrema derecha, que ignora por completo la igualdad de la persona, de las personas humanas, a donde lleva esto. Esto han sido las impresiones y no solamente experiencias, sino también reflexiones teóricas que hemos escuchado ahora. Yo quisiera añadir ahora solamente algunas observaciones y desafíos desde un punto de vista de teología, o mejor dicho, de la ética social, que es mi campo de trabajo. Y la ética social siempre está en este discurso entre teoría y práctica, y por eso es algo muy importante que estamos haciendo aquí. Pero una nota breve antes, yo estoy hablando desde el contexto europeo-alemán, y ahí también tenemos el fenómeno, tenemos muchos fenómenos ahora de la extrema derecha, pero si vemos los detalles, son diferentes fenómenos también de América Latina, de las Filipinas. Por eso algunas cosas que yo observo, que yo digo, no siempre coinciden con las experiencias de ustedes. Bueno, yo quiero subrayar algunas cosas que tienen que ver también con la extrema derecha y la iglesia, y no solamente las iglesias pentecostales, sino como autocrítica también de la iglesia católica. La extrema derecha, pero antes, la extrema derecha quiere ofrecernos soluciones sencillas a problemas y conflictos muy complejos. Yo creo que una primera demanda es una primera tarea, no hacer lo mismo. No se puede dar estas respuestas tan fáciles como ellos nos ofrecen. Por eso no hay que caer en esta trampa.
Otra cosa es que hay relaciones ahora muy fuertes entre la extrema derecha y partes de la Iglesia también católica, de las partes muy conservadoras. Por ejemplo, hay un instituto de la Iglesia Católica cerca de Roma, Instituto Dignitatis Humanae, y ahora Steve Bannon, el anterior consejero de Trump, da mucho financiamiento a este instituto. Y ahí comienzan relaciones muy problemáticas entre la derecha y la Iglesia Católica. Y entonces, ¿qué hay que hacer en esta situación para impedir que esto crezca? Yo creo que primeramente hay que ver las necesidades y los anhelos de la gente, esta gente que vota por la derecha ahora. Hay que escucharlos, hay que darles también una voz, pero hay que seguir en un diálogo sin perder la razón. Hay que basarnos en los argumentos y no salir del diálogo razonable para que no caemos en esta trampa de la ideología con ellos. Pero al otro lado hay que tomar posición, hay que seguir hay que tener una teología crítica y tomar posición. ¿Y qué significa tomar posición? Defender la dignidad humana. Y en ese sentido no hay, como tú dijiste, personas desechables, sino si hablamos de la dignidad humana, es la dignidad de todos los humanos. Los movimientos de la derecha en Alemania hablan mucho de dignidad humana, pero si hablan de la dignidad humana, hablan solamente de su propia dignidad. Y eso no tiene sentido. Hablar de dignidad humana es siempre la dignidad de todos. Y ese aspecto de igualdad hay que subrayar. Y también hay que promover la justicia. Hablamos también de esto, que la desigualdad no es la única, pero es una razón que da tanto éxito ahora a los movimientos de la derecha. ¿Sí? Y por eso este compromiso por la justicia social es algo muy importante. Pero mi tercer punto, y de eso habría que discutir quizá con ustedes aquí, yo creo que también hay que salvar un cierto liberalismo o un cierto pensamiento liberal, digamos, no el neoliberalismo o un liberalismo que sea solamente en un sentido económico, sino un pensamiento liberal entendido como el proyecto emancipador que quería ser alguna vez, ¿sí? Porque los movimientos de la derecha en Europa ahora son muy antiliberales y esto es un poco difícil compararlo con América Latina, me parece. Bueno, y el quinto punto, Dani nos dijo que la Iglesia en las Filipinas se opone fuertemente a esta política y es muy importante que haya esto. Y escuchamos también que las iglesias pentecostales son los que apoyan también a este pensamiento derechista. Pero si ahora vemos con un poco de autocrítica, tenemos que ver o tenemos que aceptar que la extrema derecha responde también a algunos deseos y resentimientos de católicos conservadores. Por ejemplo, subrayan mucho el valor de familia y, bueno, hay ciertas tendencias, tú dijiste también, de discriminación de mujer que tenemos en los dos ámbitos, homofobia y todos esos aspectos. Y porque hay estas coincidencias, sería necesario ahora, primer punto, reconocer la propia historia de racismo y discriminación dentro de la Iglesia y actuar de otra manera ahora. Y hasta hoy la Iglesia muchas veces es ciega respecto al sexismo dentro de la sociedad, dentro de la Iglesia. Y tercer punto, habría que discutir también
la moral sexual, que tiene también muchas coincidencias con estos movimientos. Y hay que tomar posición como teólogos y teólogas contra la discriminación, contra el sexismo, homofobia, porque no son compatibles con la fe cristiana, que siempre es basada en el respeto de la igualdad y dignidad de cada ser humano. Y eso me parece un proyecto que es un proyecto para todos nosotros, cristianos, católicos, católicas y todos los otros, para que no aumenta más, cada vez más, este movimiento popular y movimiento de la extrema derecha. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, todas por sus palabras. Quisiera poner un punto y es la cuestión de la cooptación del lenguaje y de los símbolos y del discurso liberador que hemos usado en otros movimientos y en las iglesias y cómo lo está utilizando la ultraderecha, los movimientos conservadores, y una se sorprende. Yo estoy muy asustada con esto. Vengo de Guatemala y lo vemos en la misma facultad de teología, en los grupos, que ya esta utilización de ese lenguaje y todo envuelto en volver otra vez a un fundamentalismo, o sea, fundamentalismo político y fundamentalismo religioso, y unidos para ir contra la población sobrante, como decimos, y sobre todo con los avances en las luchas de las mujeres. Mi pregunta es, ¿por qué se disculpa a las izquierdas, por lo menos en América Latina, de su fracaso y de ser neoliberales? En donde hay una distinción de que la izquierda y los gobiernos de izquierda y el pensamiento de izquierda en América Latina no es neoliberal, y se les disculpa de esa crítica. Incluso la encíclica de Francisco cuestiona lo que él llama la tecnocracia, pero nunca hace una crítica a las dictaduras y a los gobiernos de izquierda en América Latina. Digo, Dos Bocas, por ejemplo, de López Obrador, es más neoliberal que otra cosa. Destruye el ecosistema en nombre del progreso. Y hasta dónde también entonces la izquierda y la propia academia es culpable o responsable del auge de las extremas derechas, al no ser empáticos en nuestros discursos y en nuestros acercamientos, y solamente crear una descalificación hacia estos sectores que no los disculpo, pero creo que tienen necesidades particulares que no hemos sabido también escuchar. Muchas gracias. Raúl, un comentario. Soy de Brasil y lo que dices de la alianza entre los militares y el narcotráfico y las policías es curioso. Tú no hablaste de por ejemplo, el asesinato de Marielle Franco, donde muchos piensan que está involucrado incluso el hijo del presidente con las milicias. Y las milicias son algo que viene también del tiempo de la dictadura militar de Brasil. Es decir, los militares que en Brasil no vivimos el proceso de las comisiones de verdad después del final del periodo militar. Entonces, lo que dijiste, estoy totalmente de acuerdo, que no hubo un trabajo entre los movimientos populares y también todos los grupos más, diríamos, más democráticos, para que la situación pudiera salir a la luz del día. Y entonces muchos de estos grupos militares que estuvieron en la guerra sucia que habían dicho, son estos que están apoyando todo Bolsonaro. No es solamente el grupo que estuvo en Haití, en mi opinión.
Entonces creo que hay esta situación es importante de también poner en luz. Y después, Michelle, tú lo que dijiste, y también algunos dijeron sobre la cuestión de los pentecostales que apoyan a Bolsonaro, pero no es solamente los pentecostales. En la Iglesia Católica de Brasil hay grupos que surgen, que son grupos apoyados por personas en la Iglesia Católica, algunos sacerdotes, pero muchos laicos también, grupos laicos, que se inspiran en este famoso filósofo que se dice católico, que Olavo de Carvalho. Entonces, y otros sacerdotes y grupos que forman un nuevo grupo que se dice católico, que son de extrema derecha y que tienen una influencia muy grande en muchos grupos de la Iglesia Católica, como los de la renovación carismática, en Brasil al menos. Entonces, no es solamente los pentecostales, yo creo que hay que hacer una matización, porque entre los pentecostales hay grupos también muy contrarios a todo lo que se hace en las grandes iglesias pentecostales, solamente para que la cosa no es blanco y negro, ¿no? Yo creo que es importante matizar. Muchas gracias. Si quieren, los compañeros que estaban haciendo fila desde hace rato. Bueno, un poco agradecerles la presencia, la palabra y como esta importancia justo de entender las reconfiguraciones de la realidad, ¿no? Para poder también resistir o luchar. Da como más panorama, pero una pregunta que es como una discusión de largo tiempo, con varios espacios, en términos entonces de cómo nombrar. En algún momento en México, sobre todo, que es bastante complejo con el resto de América Latina, algunos hablábamos en algún momento de terrorismo Estado, como pensar una continuidad desde los 60s ahora, ¿no? Un poco lo que planteabas, que es una larga duración y tampoco es que sea roto, ¿no? Quien habla en el caso de toda la violencia de Estado hacia los movimientos sociales, pensarlo desde guerra sucia. Y bueno, ahí hay otros actores, otras palabras que dicen, no, bueno, no podemos hablar de terrorismo de Estado porque la configuración en el Cono Sur tiene, ¿no?, varias especificidades, y cuando se empieza a contar dices, pues sí hay lugares donde sucede, ¿no?, esto de lugares de excepción, pero que al final también es como esta necesidad de nombrar la realidad, que a mí un poco me molesta, como tener que buscar palabras para nombrar el horror una y otra vez, pero que eso también nos permite una comprensión de la realidad y poder actuar, ¿no? Que es un poco lo que dicen los zapatistas. Si no entendemos lo que está pasando y quiénes están, también es como muy complicada la resistencia y la acción. Entonces, como en esta, me pareció muy interesante lo que plantea Donovan, y luego, ¿no?, Raúl dice, bueno, no, sí, la iglesia y tal. Entonces, también como pensar desde América Latina y un poco desde México, cómo nombramos esta realidad y estas violencias, ¿no? En esta idea de configuración, como por dónde lo están pensando, no solo en análisis, sino como esta posibilidad de acción política y de resistencia. Gracias. Adelante, compañero, y ya les devolvemos el micrófono. Sí, buenos días, tardes. Bueno, Manuel Castells habla de la importancia de las emociones en la vida política, ¿no? La idea como de miedo, de rabia, de esperanza, ¿no? Y cómo eso va configurando la toma de decisiones políticas en los individuos de una sociedad. Y en ese sentido, parecería que la extrema derecha ha estado ganando como las últimas batallas, ¿no? Por el corazón como de la gente, ¿no? Ya ha conseguido como posicionarse como este fenómeno de masas. Las razones un poco ya las han expuesto, pero entonces la pregunta es, ¿qué han hecho o qué han dejado de hacer las izquierdas y las izquierdas dentro de las iglesias para perder estas batallas, ¿no? ¿Qué cosa no se ha conseguido hacer para como ganar esta batalla por las emociones, ¿no? Y no nada más en términos conceptuales, que de pronto siento que la izquierda se va por las ramas académicas y conceptuales muy densas y deja de lado como otros planos de lucha. Gracias. ¿Está bien si vamos pasando el micrófono de aquí para allá y vemos tiempos después? Entonces, ¿sí? Okay. Bueno, pues comienzo. Sí, unos 3, 4 minutos. Bueno,
Con respecto de la cuestión que ha surgido mucho, ¿no? Hay varios temas que me parecen importantes, ¿no? En parte con lo que nos planteaba Michelle en su charla, ¿no? Con respecto al concepto de la dignidad humana, ¿no? Del papel que han tenido las iglesias pentecostales en toda esta deriva. Yo creo que se ha centrado mucho la atención en esos procesos, hay buenas razones para que sea así, pero también habría que ver como las razones por las cuales ha habido un repunte del evangelismo pentecostal, ¿no? Michel Louis, en un libro que se acaba de publicar, me parece, sobre estas cuestiones, la relación entre teología política un poco, lo que plantea es, vaya, ¿a qué se debe el ascenso, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? En países como Guatemala, países como El Salvador, incluso Nicaragua? Evidentemente hay un financiamiento de las iglesias pentecostales, es mucho más fácil cooptar, ¿no? A la gente cuando le ofreces dólares que cuando le ofreces concientización, ¿no? Pero por otra parte, también es cierto que en la medida en que algunos grupos de base episcopal católicos apoyaron o dieron resguardo digamos, todo el flujo de poblaciones que estaba en el fuego cruzado durante las etapas de las guerrillas en Centroamérica, e incluso algunos guerrilleros, ¿no? Arriesgando la vida, pues el ejército los tuvo como un blanco también estratégico. Entonces, un lugar en donde se podían resguardar era también en las iglesias pentecostales, porque es un tipo de práctica religiosa que no cuestiona el status quo, que es un tipo de religiosidad que es favorable a las élites de Centroamérica, por ejemplo, porque nunca va a interrogar esta relación del potentado, ¿no? Con el terrateniente, digamos, ¿no? Y todas estas cuestiones. Entonces, ahí hay varias razones sociológicas y en parte también porque es otra vez un repunte de una cierta tipo de religiosidad popular, ¿no? Es decir, estas curaciones por la fe y todas estas prácticas que muy bien Raúl glosó, ¿no? Más festivas, ¿no? Evidentemente hay ahí algo que se conecta de una forma muy profunda en términos emocionales, como por ahí alguien había dicho, ¿no? Por otra parte, cuando hablo de hombre desechable, no es que esté a favor de que los haya, es más bien que los hay. Es decir, es una lógica que no, es una lógica inmanente al proceso de la acumulación del capital actualmente, ¿no? Creo que no hay forma de defender en este sentido no solo al neoliberalismo, porque produce poblaciones que desecha, que no integra, que no integra dentro de no solo dentro de el mercado laboral, no solo genera industria, un ejército industrial ahí de reserva, sino que activamente genera las condiciones para no solo depreciar su vida, sino paulatinamente avanzar hasta etapas más agresivas de exterminio incluso, ¿no? Eso lo sabemos a lo largo de la historia. Por otra parte, la cuestión del liberalismo y las izquierdas, ¿no? Yo creo que, y tal vez en esto sea yo algo herético, pero creo que ciertamente las posturas del liberalismo que critican a Trump son, por esta coyuntura, potenciales aliados en determinados contextos electorales, aunque estoy de acuerdo con Raúl en que evidentemente no se derrota a la derecha solamente en términos electorales. Hay una larga batalla, no solo cultural, educativa, social, que vamos a tener que dar para fortalecer los procesos populares y los movimientos sociales. Y yo creo que ahí la interlocución entre los campos de las universidades y el propio activismo social van a tener una función fundamental, no solo de esclarecimiento, sino también de la propia relación con la praxis social y política a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un lugar muy importante desde el cual articularnos, sin decir que tengamos las mismas experiencias, por supuesto, ¿no? Pero digamos, la lucha de las ideas no es ajena a la lucha material por las cosas básicas que se necesitan para la vida, ¿no? Son parte de una articulación mucho más compleja, ¿no? Entonces, ¿cómo nombrar lo que vivimos hoy en día? Pues la verdad es que yo creo que estamos en ese proceso, ¿no? Yo creo que evidentemente por eso tenemos como desacuerdos en cierto tipo de categorías que no solamente son nominales, también pueden ser de posturas intelectuales más profundas, pero en el fondo creo que la posibilidad de nombrar y de simbolizar, como por ahí se había dicho, ¿no? En términos culturales es algo que es fundamental para poder sobrellevar la experiencia contemporánea,
que muchos de los movimientos sociales, como los que Dani también ejemplificó, es una experiencia fundamental, ¿no? Primeramente, Geraldo, claro que yo quería justamente subrayar esto, que tenemos este problema dentro de la Iglesia Católica y por eso como teólogos y teólogas hay que ser atentos. Y refiriéndome a Geraldina, no directamente, pero yo creo que tiene que ver con esto. Un pensador francés muy influyente en la nueva derecha en Europa, Alain de Benoist, él dice que, bueno, él quiere explicar por qué la nueva derecha no es lo mismo como el fascismo, como nos explicó también Raúl, y entonces él dice que, bueno, ya no hablamos de xenofobia hoy día, lo hace con otras palabras más lindas, pero es lo mismo, ¿sí? Pero entonces dice que ya no vamos a, bueno, ya no vamos a aprovecharnos ahora de la democracia, ya no vamos a estar contra de la democracia, sino vamos a aprovecharnos. Significa que vamos a utilizar los métodos de la democracia, por ejemplo, votos del base, democracia de base, democracia radical, instrumentos que nosotros normalmente pensamos, son instrumentos de la izquierda, ¿sí? Y él ahora lo utiliza para la derecha y eso lo hace muy complicado y ahí comienza una mezcla y es muy difícil discernir qué está pasando ahí y entonces los fundamentalismos se están mezclando, me parece. Había una pregunta, ¿cómo nombrar estos fenómenos? Y esta pregunta me parece muy importante. No se puede decir exactamente cómo nombrar, pero yo creo que eso es la tarea más importante de filosofía, teología, ciencias sociales que tenemos hoy en día, ver y verdaderamente nombrar los fenómenos que hay para entenderlos y para poder actuar. Y en la mesa anterior tú pusiste la pregunta, ¿qué es lo que está en juego? Yo creo que justamente esto es la tarea que tenemos ahora. Primeramente, ver para entender y poder explicar qué está en juego. Es en juego la vida como la tenemos, la vida cotidiana, la comunidad, la dignidad humana. Y eso hay que identificar y trabajar entonces en eso. I would like to respond to the question of the extreme right winning the war on emotions. I think you're right. We lost that war. A war, the language of liberation, the language of freedom, which was supposed to be language of socialist regimes or the Catholic Church and the human rights discourse, has been co-opted and transferred to the right. I'm reflecting on what Duterte is doing. Actually, he's telling the people, all these institutions have failed you. Now we're here to bring you freedom and everything, and a good life. Who failed you? The oligarchs, the liberals, the church. In one way or the other, I'm thinking, this is the language of the church, yet it is co-opted by the right, and we have lost that language. I'm thinking, the question is, what is the left doing? What is the church doing? My point is, maybe we have to recapture again the language of emotions, because this is what 90% of our people, this is the language of the 90% of our people. I am trying to see that the language of the church and its theology has become so rational, has become so academic, has become elitist, which ordinary people do not understand. Just a social experiment. Let a poor person come into this room and see if he understands what we're talking about. So this is not just for the church. This is also for academics like us. We have analyzed many things, all these theories,
Yet that is not what the people think, or it does not go down to the people. So my point is simple. Maybe we have to recapture that again. We have become so elitist and, in a way, and non-understandable. Bueno, muy rapidito. El compañero de Brasil tiene razón. La dictadura en Brasil terminó bien, a diferencia de Argentina, Uruguay o Chile, que terminó muy deslegitimada y estigmatizada. Encuentro tres razones. Una la dijiste tú, no hubo un movimiento por el nunca más que pusiera sobre la mesa los crímenes de la dictadura, las desapariciones, la tortura, etc. Pero hay dos razones más. Una es que desde el punto de vista económico, la dictadura fue exitosa. Promovió un crecimiento enorme de Brasil, obras gigantes de infraestructura, progreso, modernidad, sí, pero generó eso, un desarrollo, un crecimiento, no desarrollo económico importante. Y una tercera es que el último presidente de la dictadura, Ernesto Geisel, fue nacionalista. Y buena parte de la izquierda, entre ellos el Movimiento Sin Tierra, todavía tienen una mirada indulgente o positiva de lo que fue el gobierno de Geisel, que al ser el último también eso tiene un peso. Yo creo que el tema militar en Brasil es como coincido en eso, es como una asignatura pendiente bastante fuerte. Y las milicias, sí, las milicias están detrás de muchos de estos crímenes, fomentadas por el poder político y el poder policial, ¿no? O sea, las milicias son un fenómeno que solo en Colombia tienen la envergadura, o sea, los paramilitares que tienen en Brasil. La izquierda, ¿y qué hizo mal? Bueno, yo creo que la izquierda está pagando tributo a Lenin, o a Marx si se quiere, en el sentido de pensar, de sobreestimar el control del Estado. Llegando al Estado tenemos resuelta las 3/4 partes de la cuestión y desde el Estado se pueden hacer muchas cosas. Eso no es cierto, la historia lo desmiente. Ningún modelo económico ha cambiado desde el Estado, nunca. El Estado puede facilitar el cambio de un modelo económico, pero el cambio del modelo neoliberal a otra cosa no va a venir del Estado. Y me parece que eso es un hándicap también que tenemos y una falta de debate importante. Una cuestión que tiene que ver con las emociones y que no hemos tocado y que podríamos capaz tocar en estos, es el enorme triunfo del consumismo. Los gobiernos progresistas han fomentado el consumismo y las políticas sociales se usaron para fomentar el consumo. Y el consumo, como decía Pasolini, es una mutación antropológica que despolitiza, desorganiza, y es una emoción muy profunda en las personas que nunca han podido ir a un shopping a consumir y ahora van. Entonces ahí tenemos una piedra que habría que convocar otro congreso para ver qué le hacemos a eso, ¿no? Pero no desestimaría la importancia del consumismo como anestesia del conflicto social. Gracias.